el nivel de energía debes aumentarlo un poco. Está demostrado que la cámara disminuye en un casi 30% el nivel de energía. Es decir, el nivel de energía que César y yo estamos proyectando aquí no es el mismo que ustedes están recibiendo al ver. Buenísimo, muy buen consejo, muy interesante. O sea, por ejemplo, si yo me pongo aquí a hablar, como hablo naturalmente, como sí. estábamos hablando antes de cámara, antes de salir en cámara, las personas van a percibir que estamos muy bajos de energía. Y ojo, estamos hablando como tú y yo hablamos normal. Claro. Sin embargo, en cámaras tenemos que hacer el esfuerzo de aumentar un poquito más la energía. Pongo un ejemplo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, y mi invitado de hoy es Francisco Montalvo, un asesor experto en comunicación y ayuda a líderes y profesionales, también a empresas, a comunicar de forma efectiva. ¿Cómo te sientes, Francisco? ¿Todo César, bien? gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí. Para mí es un honor tener una persona que admiro muchísimo, de verdad, del que se sienta ahí delante. No es porque simplemente lo busqué en Instagram y ya. No, espérate. Te admiro. Creo que haces un grandioso trabajo. Gracias. Y sobre todo, no por el que has hecho, sino también por el potencial que todavía tienes. No, y la admiración es de doble vía. Siempre te lo he dicho, el trabajo que haces, a lo que te dedicas, que es prácticamente lo mismo, educación. Totalmente. ¿Verdad? Y admiro mucho tu trabajo desde los tiempos de Founders. Así es. Gracias, mi hermano. Y ahora yo voy a modular la voz. Claro. Porque hoy vamos a hablar... variarla. Sí, a variarla. Sí, esos son los temas que tenemos que llevarnos hoy para poder aplicar en este mundo del contenido. Pero para empezar la conversación e irnos de lleno, yo cuando veo tu historia, hay un tema que me llama mucho la atención y yo quisiera profundizar un poquito aquí. Y es cuando tú hablas de fobia social. ¿Cómo esto llegó a tu vida? Habla un poquito de esto, pero también cómo te ayudó a transformarte en la persona que eres hoy en día. Mira, eso es un tema bastante delicado en mi vida porque fue mi peor pesadilla en su momento, pero mi mayor bendición. O sea, te explico un poquito. Yo comencé en el colegio normal, pero tenía esos rasgos de un niño que no tenía conexiones sociales normales. A los 10 años me llevan al psiquiatra, me diagnostican con lo que tú dices, fobia social y déficit de la atención e hiperactividad. La fobia social es la fobia a la gente. Yo siempre, por ejemplo, o siempre pongo el ejemplo de las personas que le tienen miedo o fobia a las cucarachas. O sea, tú ves una cucaracha aquí y tú le dejas hacer estudios sola y te vas. Sí. O sea, habla tú. Sí. En mi caso, la fobia era hacia las personas. O sea, a tal punto de que pasé toda mi adolescencia encerrado en mi habitación, sin querer hablar con nadie. Mi papá me ofrecía incentivos económicos, dinero. Mira, Francisco, toma 100 pesos, sal, habla con la gente, pero haz algo. O sea, no te quedes en la habitación todo el tiempo. Te digo que fue mi mayor bendición porque el dolor de no poder comunicarme fue tan grande en un momento determinado que me llevó a trabajar esas habilidades. O sea, llegó un momento, por ejemplo, cuando fui a buscar mi primer empleo, que me siento con la persona, y cuando termina, de una manera tímida le pregunto, oye, ¿qué tal me fue? Y esa persona me dijo, cuando sepas hablar y cuando sepas comunicar, vuelve. Wow. Eso fue el primer golpe. O sea, el segundo golpe fue, estaba en mi habitación y se me acerca una persona de mi familia y me dice, tú eres un bueno para nada. Tú has abandonado 2 carreras universitarias, tú no estás haciendo nada con tu vida. Fueron 2 golpes en un lapso muy corto. Y a raíz de eso dije, es que no puede seguir así. O sea, yo no puedo comunicarme con la gente, no me sale. Si me le acerco a alguien, es una comunicación tonta, tengo que cambiarlo. Y ahí es cuando decido apuntarme en un curso de oratoria y me enamoré de la comunicación, me enamoré de la palabra. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque creo que es muy importante. Aunque no es 100% de marketing o comunicación lo que voy a decir. Mira qué interesante la forma en que tú enfrentaste el tema y esos golpes que te dieron. Porque mira qué pasa. Tal vez por ignorancia, las personas que estaban a tu alrededor te daban esos golpes porque no sabían a lo que tú te estabas enfrentando. Claro. Y qué bueno que aún con esos golpes y toda esa ignorancia alrededor, pudiste asumir el tema de la forma más positiva posible. Así que de verdad que felicito eso. Sí, y fíjate que en ese momento no tenía la conciencia que tengo ahora. Pero sí dije, tengo que aprender a comunicarme. O sea, me dije a mí mismo, imagínate, Francisco, en 10 años, ¿cómo te vas a comunicar con la gente? O sea, ¿cómo vas a ingresar al mundo corporativo? ¿Cómo vas a ganar dinero?
¿qué vas a hacer? Si no te sabes comunicar, no vas a hacer absolutamente nada. Y eso me forzó entonces a trabajar mi comunicación. Y a partir de ese momento, César, te digo que me enamoré de la palabra hablada y es lo que hago hoy. Y ahí están los resultados. Sí, ayudo a la gente que quizás está pasando lo mismo que yo pasé. Y es lo que yo siempre digo. Allá afuera hay muchos profesionales que respeto y admiro que son estudiados. Claro. O sea, aprendieron por estudiar en un curso, un libro y tal. Aparte de yo estudiar en cursos, libros, de manera internacional, etcétera, yo viví todo el proceso. O sea, yo te estoy hablando desde la experiencia, no desde la lectura. Claro. ¿Me hago entender? Claro. Y por esa razón siento que me dedico a esto y que a la gente le gusta lo que hago. Gracias a Dios. Totalmente. Mira, y hablando de eso, vamos un poquito de storytelling de mi lado también. Claro. Cuando yo empecé Founders Night en el 2017, mi socio y yo teníamos que, de una forma u otra, elegir quién era el que iba a presentar los eventos. Ninguno queríamos. No, eres tú, que no, que soy yo, que el otro. Ok. Cuando yo veo que me toca a mí, por decisión ya de ambos, yo le voy a dar entonces, vamos arriba. Yo recuerdo que cuando yo empecé a presentar los eventos, yo terminaba el evento, llegaba a mi casa y yo no dormía por una ansiedad grandísima que me causaba estar en tarima o en el escenario. No te creo. Sí, entonces esa ansiedad, yo me puse a estudiarme un poquito y yo decía, pero ¿por qué que yo no duermo? Esa adrenalina a millón cuando salgo del escenario. Y me di cuenta que era que mi mente se quedaba trabajando 100% toda la noche pensando en ¿qué habrá pensado fulanito si yo dije algo que no iba? Claro. La gente se habrá dado cuenta que yo tropecé cuando estaba subiendo al escenario. Wow, ¿qué habrá dicho fulano que también organiza eventos y estaba aquí y qué vivió? ¿Me estará criticando en este momento? Y ahí yo me di cuenta que mi mayor reto para ser mejor orador o mejor presentador, mejor host de mi evento era el miedo y la inseguridad. Entonces, hago esta historia porque tal vez nunca la había hecho en público, frente a cámara. Y la hago porque el miedo es el mayor freno que tenemos los profesionales a la hora de comunicar con el mundo lo que tenemos en las manos. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito el concepto miedo aquí. Tú que trabajas con tantos clientes que tal vez se frenan frente a una pantalla. ¿Cuál es el miedo más frecuente que tú has visto en tus clientes? El miedo más frecuente es miedo a lo que la otra persona pueda pensar de mí. Y ese miedo siempre lo combatimos, obviamente, viendo el pasado de la persona que tiene mucho que ver, conociendo el diálogo interno, o sea, lo que se está diciendo internamente, como tú, que llegabas y decías qué piensa fulano, eso aumenta el nivel de emoción. Pero más que todo, le hacemos entrar en razón a ese tipo de personas. ¿Cuál es la razón aquí? Que siempre en un público hay dos tipos de audiencia. O sea, dentro de un escenario hay dos tipos de audiencia. Primer tipo de audiencia, la que ve todo lo bueno del orador. Okay. Y segundo tipo de audiencia, la que ve todo lo malo del orador. Es decir, tú puedes pararte ahí y decir, lo hice magistral, me quedó perfecto. Y el que está acostumbrado a ver lo negativo en todo, va a decir, sí, él lo hizo bien, pero... Y el que está acostumbrado a ver lo positivo, aunque te resbalaras en el escenario, va a decir, se resbaló al principio. Sin embargo, me gustó esto y esto. Resalta siempre positivo. Entonces tú estás sujeto o pensando en lo que la otra persona puede decir de ti cuando al final siempre van a hablar. Totalmente. Y no lo hacen contigo, lo hacen ahí afuera en su vida cotidiana. El que está acostumbrado a ver y a hablar en negativo, lo va a hacer allá afuera y contigo. Totalmente. Y el que está acostumbrado a ver lo positivo, también lo va a hacer contigo y allá afuera. Tenemos que saber eso. La gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. Totalmente. Siempre. Ay, no me atrevo a crear contenido porque me pueden comentar tal cosa. Claro que te lo pueden comentar, pero así como te comentan a ti, le comentan a otro. Y como yo le digo a mis clientes, van a comentar. O sea, no es que estamos exentos a tener mal feedback o un feedback negativo. Y hay una frase muy poderosa de Brené Brown que dice, si tú no estás en el terreno conmigo, haciendo lo mismo que yo, dando la batalla, tú no tienes derecho a opinar sobre lo que estoy haciendo. Claro. Y aunque estés en el terreno, te voy a poner un ejemplo. Bien. Te voy a poner un ejemplo.
Fui a México a dictar una charla frente a 600 de los más grandes empresarios en una ciudad muy reconocida allá. Estaba dictando la charla y tal. Yo voy detrás y veo que se me acerca una de las speakers de ese evento y me dice, mira esa que está en el escenario. Mira qué gorda está. Mira qué mal lo hace. Mira qué voz tan chillona. Entonces comienza a hablar mal de la speaker que está ahí arriba en el escenario. ¿Qué me di cuenta? Que así como ella habla de esa speaker, habla de todo el mundo. Totalmente. O sea, independientemente tengan la misma profesión, hagan lo mismo. El que está acostumbrado a ver lo negativo y hablar de manera negativa, lo va a hacer contigo y con quien sea. Tienes que tener eso siempre en mente. ¿Por qué te vas a frenar por algo que es inminente? Totalmente. Y como dice Gary Vee, a esos haters, porque ella podría caber en ese perfil de hater, y él dice, yo veo a los haters con mucha empatía porque son personas rotas. Y cuando una persona solamente hace criticar, dice mucho de esa persona, que tal vez hasta lamentable es porque algo ha ocurrido en su experiencia de vida que no le permite ver lo bonito que está enfrente. Claro, porque mira qué pasa, César. Yo critico a alguien, ¿verdad? No, mira cómo César salió al escenario y casi se cae. ¡Qué desastre! ¿Qué pasa? En mi pequeño mundo interior, cuando yo te estoy criticando, me sitúo por encima de ti. Son personas rotas, personas inseguras que necesitan esa validación. Entonces, ¿por qué romperte tú por personas rotas que hay allá afuera? Correcto, buenísimo. No tiene sentido. Entonces, el primer miedo, o el más frecuente, de miedo al qué dirán, lo desmontamos. ¿Y cómo yo comienzo a trabajar ese miedo? Entonces, yéndonos a lo práctico, ¿verdad? Sí. Ya yo voy a comenzar a crear contenido, a hablar en público, a hablar en una conferencia. ¿Cómo yo comienzo a trabajar ese miedo al qué dirán? Lo primero que tienes que saber es que no somos tan importantes como creemos que somos. Bien. Buenísimo. O sea, por el hecho de que tú te equivoques hablando en público, por el hecho de que tú pongas una S donde no va en un momento determinado o no te acuerdes lo que ibas a decir, no significa el fin del mundo. O sea, no es verdad que la gente está ahí contando tus errores para salir al periódico y decir César se equivocó en esto, esto y esto. Eso no es verdad. Nos creemos tan importantes que pensamos que por cualquier cosita la gente va a salir a hablar. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué recomiendo a las personas? Enfrentar el miedo de una manera progresiva. Te voy a poner un ejemplo con mi caso. Las personas que nos están viendo, que lo pongan ajustado a sus propios casos. En mi caso, como mi problema era la fobia social, yo no podía enfrentarme a un público de 5,000 personas de una vez. Obviamente, eso me puede crear un trauma. Claro. ¿Qué hice? Comencé a acercarme a personas desconocidas todos los días. Primero a una, luego dos, luego tres. Hola, yo soy Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mucha gente me rechazaba. Y loco, otra gente me ignoraba. Y eso fue creando en mí esa fuerza que necesitaba. Y llegó un momento en que la gente se sentaba conmigo, me contaba cosas. Y ahí yo fui adquiriendo confianza. Después de eso, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, levantaba la mano, yo quiero decir algo. Poco a poco me exponía a eso que me daba miedo. ¿Qué logra eso? Desmontar la creencia antigua de yo no puedo hacerlo, yo no soy bueno comunicando, yo no sirvo para esto. Muy bien. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Exponte a eso que te da miedo de manera progresiva. No hay otra forma. No hay otra forma. Ay, que me da miedo subir videos porque la gente va a decir... Comienza subiendo videos en tus historias que se borran 24 horas después. Muy buen consejo y lo aplico con mis clientes. Claro. Claro que sí. Se borran 24 horas después. Comienza ahí, poco a poco. Ya tienes el expertise. Bueno, ve subiendo videos ahora a tu feed. Y exponte, porque no hay otra forma. Total. No hay una fórmula mágica. Tú sabes que me identifico mucho con lo que estás diciendo. Y volviendo a mi experiencia en Founders Night. Empezamos con eventos pequeños. 30 personas, 40 personas, 50 personas y fue creciendo paulatinamente, progresivamente. En los primeros eventos, que fueron bien pequeños, enfrenté el miedo. Hasta que llegó el cuarto evento, que fue el primer gran, entre comillas, evento que tuvimos con 350 personas. Yo recuerdo que la noche anterior a ese evento, ese día y el día posterior, yo no dormí nada. ¿Por qué? Porque, aunque ya venía superando el miedo, pero fue un cambio del 200% casi de tamaño de problema que yo tenía enfrente a mí. Tenía ahora una audiencia más grande y entre comillas importante por el perfil de los invitados que estaban. Y ahí yo me di cuenta que aunque me
fue difícil ese momento y la gente no se dio cuenta, que ahí vengo con otra enseñanza de ese proceso. Me di cuenta de que si yo no seguía enfrentándome y creando fricción con ese miedo que yo tenía, no iba a crecer. Claro. Entonces, atreverse a hacerlo, aunque suena muy cliché. Hey, atrévete, tírate, dale. Pero hay que hacerlo. Si no se hace, entonces el crecimiento no llega a nuestra vida. Es la forma, hermano, es la forma de enfrentarse. Yo siempre pongo un ejemplo. El ejemplo es, yo prefiero el dolor del momento al dolor del arrepentimiento. Buenísimo. O sea, piensa 30 años más tarde. ¿Qué vas a decir de ti? Oye, me arrepiento de no haber desarrollado una marca personal. Mira cómo todo ahora es marca personal. Claro. Me arrepiento de no haber hecho mi primer video. Me arrepiento de no haber estudiado comunicación porque ahora no me sé comunicar con la gente. O sea, piensa, ¿de qué te vas a arrepentir? Totalmente. Por el miedo. Por el miedo. ¿Pero miedo a qué? Y ahí conectamos, y perdón Francisco, hay una frase de Epíteto que yo repito mucho, y es: lo que nos molesta o lo que nos asusta no son las cosas, sino la opinión o las historias que nos hacemos en nuestra mente sobre las cosas. Entonces, justamente conectando ya para cerrar con Founders, en ese momento donde yo me sentí inseguro y estaba viendo todos los errores que yo estaba cometiendo, me di cuenta que la notoriedad de esos errores estaba en mi mente. Porque cuando acababa el evento, nadie se había dado cuenta de que había pasado un error u otro. Y entonces es muy bonito porque ahí yo dije, espérate, pero que todo está en mi cabeza. Claro. Incluso yo grabando este podcast ahora mismo, yo estoy pensando, César, eso está en tu cabeza. Claro. Vamos arriba, seguir metiendo mano, disfrútate el proceso. Claro, es que al final es la historia que nos contamos. Totalmente. La historia que nos contamos. Esa es la que se va a hacer realidad en ti. Fíjate, hay algo en nuestro cerebro, voy a ser un poquito técnico aquí, que se llama sistema límbico, el sistema emocional. Entonces, está demostrado que los pensamientos influyen directamente en el sistema límbico, en el sistema nervioso simpático. Y por eso es que tú pensar en algo te genera tanta ansiedad. Ok. Hay que estar muy consciente y muy en el aquí y en el ahora para identificar esos pensamientos de miedo y poder atacarlos en el momento, porque si no nos va a consumir. Claro. Nos va a consumir. Entonces, a ti que nos estás viendo, pregúntate, ¿cuáles son mis creencias limitantes? ¿Cuáles son mis miedos? Porque estoy casi seguro que ese miedo que tú tienes se puede racionalizar. El miedo es emoción. Claro. Pero la emoción junto con la razón es mucho mejor. Porque si me dejo llevar por la emoción, obviamente no voy a lograr nada. Porque la emoción siempre me va a dictar o aléjate, corre, huye. La razón es la que entra y dice, no, ¿por qué voy a correr? Correcto. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. Hay que trabajar mucho con la mente. La mente, como decía mi abuelo, la loca de la azotea. Hay que controlarla. Hay que controlarla. O sacarla de la azotea, una de las dos. Pero regularmente controlarla. Sí, la loca de la azotea. Hay que controlarla. Claro. Hay que controlarla, porque si no, tu cerebro te va a dominar. Porque tu cerebro no está ahí para hacerte más inteligente o para atreverte. Tu cerebro está ahí para de supervivencia, como supervivencia. Entonces tienes que traer la parte racional al juego, porque lo racional hace contrapeso con la emoción y ahí es cuando vienen los cambios. Pero si dejas que la emoción te guíe, como si fuera un caballo hacia adelante, te vas a ver abandonando las cosas, te vas a ver dejando todo por mitad, por miedo. Por miedo. Y conectando al próximo punto, Francisco, también buscar ayuda de lo que tú necesites. Personas como tú, profesionales como tú, que puedan ayudarnos a comunicar mejor, a aplicar herramientas y técnicas, pero también ayuda hasta psicológica. Mire, yo no hablo de esos 100%. Temas, pero si tú necesitas cambiar algún aspecto o sanar algún aspecto para comunicar mejor, creo que aplica. Y tú me corregirás, ¿eh? El experto eres tú en ese tema. 100%. Siempre recomiendo a las personas asistencia psicológica. Ok. Hay mucha gente que piensa, hay un estigma social de ir al psicólogo es para locos. No, para locos es no ir si tú sabes que tienes que ir. Claro. Así de sencillo. Yo sé que tengo un problema, que tengo una circunstancia. ¿Por qué no voy? Porque soy un hombre, porque soy una mujer con pantalones. No, el hecho de tú descargarte, de tú tener a alguien que te escuche, te va a ayudar muchísimo. Porque, por ejemplo, hay muchos miedos a comunicar ahora y en mucha gente que provienen del pasado. Claro. O sea, cómo tu familia te trató, cómo tu padre, tu madre
te trataron, cómo te hablaron, lo que te dijeron, una experiencia negativa en el colegio, que tu subconsciente lo que hace es guardarla para no repetirla. ¿Me hago entender? Sí. Y todo eso hay que sanarlo, porque si no lo sanas, vas a duplicarlo. Y no solamente lo vas a duplicar en tu vida, sino en la vida de tus hijos también. La antorcha que tú pasas de generación en generación. Por eso es tan importante sanar, porque si no, tus dolencias se las vas a pasar a tus hijos y tus hijos van a aprender eso y se las van a pasar a sus hijos. Y así sucesivamente tienes una cadena generacional rota por tú no haber sanado. Muy bien. Buenísimo, buenísimo. Hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tenerlo muy pendiente. Es un tema bien profundo, pero hay que mencionarlo. Sí, claro que sí. Francisco, yéndonos ya a la parte un poquito más práctica del día a día. Sí. Hablamos antes de empezar la conversación formalmente en cámara. Y usted decía, cada día en YouTube se suben 500 horas de contenido en video por minuto. Increíble. Por minuto. Por minuto. Por minuto. Increíble. Esto quiere decir que el video es protagonista en el mundo que estamos viviendo a nivel comunicacional. Total. Entonces, todo el que nos está escuchando y viéndonos a través de esta plataforma necesita, por tal vez objetivos profesionales, empezar a comunicar en video. Sí. Entonces, quiero que apliquemos y desmenucemos algunas de las leyes de la oratoria en el día a día de un emprendedor que quiere comenzar a comunicar mejor en video. Técnicas para hablar en video, para hablar en cámaras. Prácticas. Técnicas prácticas. Bueno, vamos directamente con las técnicas prácticas. Número 1. Tener un buen contacto visual, a pesar de que es una cámara, es esencial. Ok. Hay un error muy común que cometen muchos emprendedores o personas creadores de contenido en general, y es que... ¿Mi teléfono dónde está? Ajá. Por ejemplo, estoy creando contenido, me estoy grabando en video, y cuando me estoy grabando, me estoy viendo a mí mismo. Claro. ¿Qué sucede? Yo me estoy viendo a mí. Sin embargo, lo que está viendo el público es mi mirada hacia abajo, por ejemplo. Así. Eso es lo que nota la audiencia. Recomendación. Al grabar contenido en video, mirar al lentecito de la cámara que está ubicado aquí arriba. Y en el caso de que sea la cámara trasera, mirar al lente de la cámara. Claro. ¿Para qué? Para dar la sensación de que estás teniendo un buen contacto visual. Buen contacto visual. Primer tip. Segundo tip. El nivel de energía debes aumentarlo un poco. Está demostrado que la cámara disminuye en un casi 30% el nivel de energía. Es decir, el nivel de energía que César y yo estamos proyectando aquí no es el mismo que ustedes están recibiendo al ver. Buenísimo. Muy buen consejo. Muy interesante. O sea, por ejemplo, si yo me pongo aquí a hablar, como hablo naturalmente, como sí. estábamos hablando antes de cámara, antes de salir en cámara, las personas van a percibir que estamos muy bajos de energía. Y ojo, estamos hablando como tú y yo hablamos normal. Claro. Sin embargo, en cámaras tenemos que hacer el esfuerzo de aumentar un poquito más la energía. Pongo un ejemplo. Imaginemos que voy a hablar de libertad financiera. Y mi primera línea es, ¿quieres conseguir libertad financiera? Yo te ayudo, por ejemplo. ¿Quieres conseguir libertad financiera? Yo te ayudo. Pero eso es como normal, ¿verdad? Neutro. Así lo diría yo cuando salgo a la calle y hablo con un amigo y tal. Sin embargo, en video cambia un poquito, subir la energía. ¿Quieres conseguir libertad financiera? Yo te ayudo. Esa pequeña elevación de energía te va a ayudar con la percepción. Porque comunicación es igual a percepción. Claro, Como te perciban, te tratan. Claro. Mira, tú sabes, y perdón que interrumpa aquí, pero para conectar ideas. Viendo el alcance de mis videos incluso y de algunos clientes, yo me he dado cuenta de que la energía aplicada en el mensaje es tan importante que hasta interfiere en el alcance que tiene el video. Totalmente. Videos que yo empiezo, bueno, aquí estamos hablando de tal cosa, pero cuando yo digo, esta es la historia de un niño que, oye, cambia la forma en que interactúa mi comunidad con mi video. Claro. Súper importante. Sí, el nivel de energía. Y conectando entonces con el episodio anterior que estaba Geo Blogs, saludo para Geo, estaba por aquí hablando de creación de contenido. Él también comentaba de cómo a su comunidad le encanta su energía creando contenido. Claro. O sea que me encanta que haya tocado el tema, porque tal vez lo hubiese obviado en esta situación. Y la energía es muy importante. Demasiado. Y hay que tomarla en cuenta y practicarla, me imagino. Claro que sí. Número 3. Utiliza el lenguaje corporal a tu favor. Okay. Hay gente que te dice, no gesticules en los videos. No gesticules cuando hablas en público. Trata de evitar los gestos porque distraen. Eso no es cierto. Se ha demostrado que mientras más gestos que apoyen el mensaje hago,
más poderoso se hace ese mensaje. Bien. Por ejemplo, un estudio que hizo Vanessa Van Edwards, que es una experta en comunicación, se determinó lo siguiente. Ella investigó más de 1000 charlas TED. Ojo, más de 1000 charlas TED. Y las charlas que se fueron virales, oye esto, tuvieron una particularidad. Los oradores hacían un promedio de 463 gestos en esos 20 minutos. Y las charlas que menos visibilidad tuvieron, un promedio de 200 gestos. Okay. ¿Qué quiere decir? Los gestos bien utilizados que acompañan la palabra generan un impacto. Buenísimo. Generan un cambio. O sea, voy a poner otro ejemplo. Me gusta mucho poner adelante. Hoy te voy a enseñar las estrategias para que puedas conseguir la libertad financiera. Hoy te voy a enseñar las estrategias para que puedas conseguir la libertad financiera. Quédate conmigo. O sea, mira cómo cambia. Claro. Total. Mira cómo cambia. Increíblemente cuando utilizo el lenguaje corporal, la comunicación no verbal. Muy interesante, muy interesante. Y a nivel de discurso, porque es un complemento de cómo yo utilizo mi cuerpo y mi energía, pero también lo que yo digo es importante. Totalmente. Porque hay algo también que quisiera resaltar. Hay creadores de contenido que creen que simplemente con el físico y la forma de interactuar en cámara es suficiente, pero hablemos entonces del discurso, ¿qué yo digo? Y hay algo muy interesante que estuve incluso leyendo un poquito antes de venir a este episodio, y es el tema o la importancia de la claridad en el mensaje para comunicar mejor lo que tenemos a nuestra disposición. Y me llamó mucho la atención este punto, porque a veces yo le pregunto algo a una persona en una conversación cotidiana, y tú ves que para decirte lo que tenía que decirte dura 5 minutos. Pero 5 minutos entonces borrosos, que tú no sabes lo que te está diciendo. Tú tienes que decir, hey, mi hermano, ¿qué es lo que tú quieres decirme? Entonces, la claridad. ¿Cómo yo trabajo el tema claridad para comunicar mejor? Mira, lo primero que hay que saber antes de desarrollar claridad es que el público de ahora en redes sociales, sobre todo, está buscando contenido rápido. Si no, te dan un scroll para arriba y tu contenido no se viraliza. Bien. No se va. Totalmente. Entonces, debe ser completamente claro, sencillo, conciso a la hora de comunicar. Pon una técnica para eso. Hay técnicas para todo. Una técnica que puedes aprender en este caso se llama la media vida de tu mensaje. Half life your message en inglés. Una profesora de Stanford desarrolló esta técnica y es lo siguiente. Tú vas a poner una cámara y vas a hablar sobre un tema, cualquier tema, durante 1 minuto 30. Tú hablas de ese tema normal. Luego el reto va a ser hablar exactamente lo mismo, pero en 1 minuto. Bien. Y el último reto es hablar exactamente lo mismo, pero en 30 segundos. ¿Qué logra esto? Que tú en esos 30 segundos digas lo más importante. Muy bien, muy bien. Digas lo esencial para captar la atención. Y otra recomendación que doy. Al inicio de los videos siempre toca el dolor de la audiencia. El famoso gancho. El gancho. Si tú no tocas el dolor, te van a pasar. Si no tocas el dolor, te van a pasar. Totalmente. Mira, ahí hay algo interesante, aparte del gancho, que es un tema que me gusta muchísimo porque lo utilizo, sé que funciona, sé cómo me va cuando no lo utilizo y yo creo que ahí hay muchísimo valor. Pero hay algo que obviamos también cuando hablamos del gancho y es cómo yo sigo manteniendo vivo el enfoque o la atención que generó ese gancho, cómo yo la mantengo viva a través de todo el mensaje. Me explico. Yo creo un gancho ganador, llamé la atención. Pero el mensaje que vino después fue débil. No entregó el valor que prometió el gancho. Entonces, yo creo que es muy importante que creamos el gancho ganador, pero entonces comenzamos con una coherencia que realmente mantenga el interés de la audiencia durante todo el mensaje. Exactamente. Porque si no, ahí vienen los famosos comentarios de no me dijiste nada, no aprendí nada, eso ya lo sabía, etcétera, etcétera. Cuando tú hagas una promesa en comunicación, tienes que cumplirla. 3 pasos que te van a llevar a tener una libertad financiera. Primer paso, que sean pasos reales y ve directamente al grano, porque el público de ahora lo que quiere consumir es un contenido rápido. Quiere consumir un contenido rápido. Entonces, ve directamente al grano. Suple la necesidad que tú creaste con esa primera línea. Claro. Mira, algo que se me acaba de ocurrir incluso, cuando tú hablas de que el consumidor de contenido actual quiere contenido rápido, es una realidad. Es una realidad. Ahora, ¿dónde dejamos la profundidad?
Entonces ahí voy con lo siguiente. En redes sociales, en Instagram, César Pichardo, contenido rápido y tratando de conectar rápido con su audiencia y mantenerla activa. Ahora, cuando venimos al podcast, aplicamos estas técnicas, tal vez de una forma muy similar, pero profundizamos en el mensaje porque es un formato de mayor duración. Claro. Pero digamos que el concepto y la técnica que estamos trabajando, tenemos que aplicarla aquí. Incluso, cuando yo te estoy diciendo aquí, por ejemplo, ahora mismo, Francisco, lo siguiente que yo te voy a decir me cambió la vida. O sea, ya yo estoy pensando en que esto se va a convertir en un clip para mis redes sociales. Entonces, es interesante cómo uno comienza a dominar estos conceptos de comunicación y estas herramientas también de comunicación para mejorar el alcance de lo que uno está haciendo. Porque el alcance, un poquito para atrás, cuando uno domina estas técnicas y herramientas, sobre todo un profesional como tú, el cielo es el límite. Porque los profesionales de hoy en día que no saben comunicar y que no quieren aprender a comunicar, tienen el juego más difícil que los demás. ¿Qué tú crees de eso? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. La habilidad de comunicación la tiene que tener todo profesional independientemente de lo que haga. Claro. Independientemente de lo que haga. Y con lo que dijiste al principio del contenido corto versus la profundidad, también depende mucho de la plataforma, como mencionaste. Claro. Instagram, TikTok, son plataformas para tú claro. dar contenido rápido, porque la gente está scrolling arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ah, esto me interesa, déjame verlo. Pero en plataformas como YouTube, ahí sí tú puedes darle espacio a la profundidad, al pensamiento crítico, porque hay muchas personas que se sientan claro, a ver ese podcast o lo escuchan mientras van manejando. Totalmente. Y cada plataforma tiene su... Y tomando en cuenta, y qué bueno que lo mencionas, para nuestros amigos creadores de contenido, las redes sociales son un medio, no un fin. Tú empiezas creando contenido en redes sociales, rediriges la atención o a un canal de YouTube, o a Spotify, o a tu página web, y ahí tú puedes profundizar. Claro. Entonces, todo tiene un sentido. Ahora, no quiere decir que un día un contenido bien profundo en Instagram no funcione, porque esto también depende de muchos factores, hasta estacionales. Pero la norma dice que el contenido rápido, bien explicado, de fácil digestión, vamos a decirle así, es lo que manda el algoritmo hoy en día. Entonces, Francisco, quisiera ahora mismo una técnica para esos creadores de contenido que grabaron video, les fue mal y no quieren volver a utilizar el formato. ¿Qué tú le recomiendas a una persona que utilizó el formato, le fue mal, tuvo un pequeño trauma y no quiere volver a intentarlo a nivel de contenido para redes sociales? Mira, ¿qué le recomiendo a esa persona? Les recomiendo que si genuinamente ya no quiere hacerlo, no quiero porque no lo necesito y tal, pues no lo hagas. No lo hagas, ok. Eso depende de cada quien. No lo hagas. Ahora, si tú estás luchando con tu mente, lo quiero hacer, pero no me atrevo por lo que me pasó, lo quiero hacer, pero no me atrevo, y no me atrevo, y no me atrevo, comienza dando pasos cortos, es entendible. Después de una situación complicada, compleja, es entendible que te sientas así. No estoy diciendo que no. Muy bien. Sí, porque hay mucha gente que viene a decir, dale para adelante, sigue, que tú puedes. Sí, te entiendo. Después de una situación complicada, es muy, muy difícil volver a retomar. Sin embargo, piensa qué es lo que tú quieres a largo plazo. Piensa que no tiene que ver contigo, tiene que ver con los problemas que tú le vas a solucionar a esa audiencia. Claro, claro. No tiene que ver con cómo tú te ves o lo que te pasó, que se te trabó la R, la P, la S. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esos problemas de tu campo que tú como experto vas a solucionar. Entonces, si no quieres continuar, estás pensando mucho en ti y en verme bien, y en que no me critique nuevamente, y en no fallar, pero no estás pensando en el otro que necesita ese contenido que tú tienes ya. Totalmente. Entonces, las redes sociales no son para a mi entender, sí. Todo esto es bajo mi propia premisa. Claro, claro. Las redes sociales no son para mostrar los lujos que tú tienes o para decir yo gano tantos millones. Para mí las redes sociales, aparte de ser sociales, de mostrar lo que tú haces, tu estilo de vida y tal, son un medio para llevar información a personas que realmente lo necesitan. Y cuando tú te enfocas en resolver problemas, en generar resultados en los demás, ahí vienen los resultados para ti.
Buenísimo. Hablando de resultados para los demás, y voy a conectar un tema rápido con otro por temas de producción, ¿verdad? Hablando de llevar contenido a los demás, tendemos a creer que un mensaje se aplica de la misma forma a todas las audiencias. O sea, yo grabo un video, por ejemplo, para mujeres, en un tema específico, y yo creo que diciéndolo exactamente igual, lo puedo aplicar para niños de 13 años. Entonces, llega una ley de la oratoria que es la adaptabilidad. Cómo yo adapto mi mensaje a los diferentes escenarios y los diferentes públicos. Entonces, ¿alguna recomendación en ese sentido? Claro. Me río. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque me río ahora, porque te voy a contar una pequeña historia de algo que me sucedió y luego te doy la técnica. Muy bien. Resulta que me llaman de un colegio muy reconocido aquí porque querían una charla para jóvenes de último grado de secundaria. Ok, ya se van a graduar. Se van. 17, 18 años. Me dice la señora, la profesora, excelente, yo preparo mi charla para chicos jóvenes de 17, 18 años. Perfecto. Cuando llego al colegio, me acuerdo yo que me dice, mira, el salón es este. Y es un anfiteatro bien bonito. Pero cuando estoy en el backstage, escucho niños gritando. Ok. Y yo me quedo como que, niños, déjame ver. Y hago así, en el telón, cuando veo niños de 7 y 8 años, hermano. Cuando le pregunto a la directora, señora, a mí me dijeron que eran jóvenes de 17 y 18. Ay, no, se confundieron, eran de 7 y 8. Qué confusión, ¿eh? Qué detallito. Qué detallito, qué pequeño detalle. Yo fui con una camisa, recuerdo, remangada, fui con un pantalón de tela y tal. Gracias a Dios tenía en mi vehículo una pequeña maletica con algunas cosas. Me cambié, me puse jeans, me puse tenis, me puse un t-shirt y tuve que transformar mi comunicación, porque no es lo mismo hablarle a un tipo de público que al otro. Recomendación. Tienes que saber los gustos de la persona a la cual estás hablando. Okay. Tienes que saber la edad comprendida. Tienes que saber el estilo de comunicación que mejor le pueda llegar. ¿Para qué? Para tú adaptar tu vestimenta, tu estilo de comunicación a ese tipo de público para poder llegarle. Muy bien. Entonces, te pongo un ejemplo. Mi contenido va muy dirigido a líderes, personas que en posiciones de liderazgo, directivos y tal. Yo no puedo, o sea, no recomiendo vestirme como si fuera un niño. ¿Qué hice? No, me dejé la barba, salgo mucho en trajes. ¿Por qué? Porque ese es mi público objetivo. Claro. Hablo mucho de los problemas que puedan tener ese tipo de audiencia. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, hay creadores de contenido para personas, para ejecutivos y se viste de tal forma. Sí, lo sé. Es cierto, es cierto. Pero estoy casi seguro que tienen un tipo de trayectoria ya. Tienen tiempo de trayectoria. Claro, totalmente. Hay valores intangibles que pesan más que una camisa. Te pongo el ejemplo. Te pongo el ejemplo. Tony Robbins. Tony Robbins comenzó con su saco, su corbata. Claro que sí, yo no recuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Y sus cursos son muy estructurados y tal. Claro, captó al público. Ya después él sale hasta en pantalones cortos. Pero ya captó al público. ¿Me hago entender? Sí, claro. Lo que pasa es que cuando la marca evoluciona, los códigos, algunos de los códigos pueden cambiar sin afectar la percepción. Eso es lo que pasa. Exactamente. Entonces hay que adaptarse al tipo de público. Investigar qué le gusta a mi audiencia. Claro. Te pongo otro ejemplo rapidito, que yo sé que estamos contratiempo. Recuerdo que me iba a reunir con un director de recursos humanos. Espero que las personas no me tomen esto para usarlo en el mal. Me iba a reunir para un importante contrato con un directivo de recursos humanos. Me entro a su LinkedIn, me entro a su Instagram, me entro a su Facebook y veo que hay una frase que se repite mucho. Que él repite mucho en cada cosa que sube. De hecho, tenía una en el perfil. Tenía esa misma frase en el perfil de una de las redes sociales. Cuando llego a reunirme con esa persona, le dije en un momento determinado, mira, yo soy de los que piensa que, y le dije la misma frase que él tenía en su Instagram, Facebook y LinkedIn. ¿Qué pasó ahí? Él dijo, ay, yo pienso lo mismo. De hecho, es mi frase favorita. Hicimos una conexión y adivina quién le dieron el contrato. No te digo que me dieron el contrato por eso. Claro. Pero a partir de ahí comenzamos a crear ese rapport, esa conexión. Totalmente, claro. Esos puntos en común. Y la persona se sintió bastante bien conmigo. Claro. ¿Pero qué?
yo tuve que detenerme a investigar a esa persona. Y escuchar, una escucha activa también. Y una escucha activa por igual. Si no hubiese investigado a ese señor, a lo mejor no hubiese conectado tan bien como lo hice. Buenísimo, buenísimo. Totalmente. Y por temas de tiempo, voy a cortar ahí, pero no quiero que dejemos este último punto sin hablarlo. Y es la participación de ambas partes en el momento de tener un diálogo. Diálogo, o sea, que son dos personas, como tú y yo estamos hablando. A veces confundimos. Fulanito es muy bueno hablando. Mira cómo él habla, pero fulanito no escucha, ni deja que el otro participe. Entonces, tanto en el mundo presencial, o en una grabación como estamos ahora, pero hasta en las redes sociales, hay que escuchar y fomentar la participación. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota o algún consejo para que nosotros que estamos aprendiendo de oratoria, comencemos a pensar, ok, yo estoy practicando para hablar mejor, pero también tengo que fomentar que haya una mejor interacción en las conversaciones que yo tengo? Cuando hay personas que hablan mucho, hablan bien, hablan correcto, sí, se les dice que son buenos comunicadores. Y yo no estoy de acuerdo. Okay. Para mí, el buen comunicador, aparte de hablar, sabe escuchar. Decía Larry King, famoso presentador norteamericano que falleció, hacía entrevistas, decía, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Entonces, el escuchar activamente al otro, sin interrumpir, sin tener ideas preconcebidas en la cabeza, sin estar juzgando mientras tú hablas, el que tiene ese poder, no solamente aprende, sino que hace que el otro se sienta bien en su presencia. Claro. Cuando tú estás interrumpiendo constantemente, el otro siente esa furia, esa ira. ¿Por qué me interrumpe? No me interrumpas, déjame terminar mi idea. Cuando escuchas, le das importancia a lo que el otro está diciendo. Cuando escuchas, aprendes. Es fundamental. Por ejemplo, un estudio que se hizo con personas de servicio al cliente. Hubo una persona que era la que estaba haciendo el estudio y cuando lo llamaban de empresas, de telecomunicaciones y tal, a ofrecerle servicios y le preguntaban, señor, ¿cómo está? Él decía cosas como, mal, mi gatico está muriendo. O mal, mi perro murió. Y las personas del otro lado del teléfono decían, qué bueno, mire, vengo a contarle que, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Yo creo que fueron 2 personas solamente que dijeron, lo siento mucho escuchar eso. Es buen momento para hablar. 2 personas claro. de 100 y algo que entrevistar. Entonces hay que tener una escucha activa. Número 1, porque aprendes. Y número 2, porque le das la importancia que la otra persona merece. Totalmente. Necesitas callar esa voz interna y aprender a escuchar. Y te aseguro que vas a llegar mucho más lejos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esta ha sido la primera conversación formal en cámara que tú y yo hemos tenido. Y espero que sea la primera de muchas. Francisco, de verdad, un honor. Me llevo muchísimas cosas anotadas aquí en la mente porque no pude ponerla en papel. Pero me llevo muchísimas cosas para aprender, para mejorar lo que hago. Porque cuando se está frente a profesionales como tú, no aprender es imposible. Entonces, gracias. Este fue un capítulo muy interesante, práctico. Quiero que practiquen cada uno de los consejos que Francisco expresó en esta mesa. Y así que nos vemos pronto en el próximo episodio de Digital Talks, el podcast. Suscríbete, ayúdame con eso. ¿Qué hay que hacer? Suscribirse al canal. Suscribirse, darle like, comentar. Claro que sí, ayuda mucho a la interacción, por favor. Por favor, que nos ayuden con eso. A los creadores de contenido. Gracias, César, por la invitación. Francisco, vamos arriba. Estamos en contacto.